Y ahora estamos con el doctor Enrique Gómez París, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Movimiento de Salvación Nacional. Doctor Enrique Gómez París, muy buenos días. Buenos días, ministro Londoño. Cómo me agrada escucharlo restablecido y con toda la energía en favor de la verdad que tantos colombianos necesitamos. Pues muchísimas gracias, doctor Gómez París. Queremos que usted nos hable de las relaciones bastante tormentosas de la alcaldesa Claudia López con los empresarios y con ciertos empresarios que tratan de hacer patria, que tratan de restablecer el orden y de restablecer el desarrollo económico de la nación. Cuéntenos su punto de vista. Es un asunto muy importante, doctor Fernando, porque tenemos que aclarar dos puntos importantes. El primero, cuando hablamos de empresarios en Colombia, nos referimos a un 92% que son microempresas. Es decir, personas que, como lo dice usted muy bien, hacen patria generando empleo y oportunidades simplemente para llevar legítimamente el pan a la casa. Pero claramente nos estamos encontrando con un gobierno distrital en Bogotá totalmente antiempresa, dedicado a destruir, a imposibilitar que el empleo formal y las empresas formales se recuperen. No solamente después de una pandemia que todos supimos, la lesión que generó, sino de un paro que tuvo incidencia en la escasez de alimentos y en el precio de los alimentos. Le voy a poner un ejemplo de algo que pasó ayer. Un pequeño restaurante acusado de invasión masiva del espacio público porque tenía unas sillas puestas en la fachada de su negocio, le asistió un operativo de 37 efectivos de la policía, como si se tratara de una olla de criminales, a sellarle su establecimiento por esa acusación y sin resolución inmediata del comandante de policía, es decir, se le va a un proceso administrativo largo para poder levantar ese sellamiento. Pasa lo mismo con la inseguridad en Bogotá, pasa lo mismo con los atracos que se están presentando en restaurantes. No, doctor Fernando, no está pasando eso. Entonces aplican la ley y mueven la fuerza pública para sancionar a los empresarios que legalmente están operando, dañándoles las posibilidades de subsistencia de sus negocios y acarreando multas, costos que los van a terminar quebrando y favoreciendo más bien la ilegalidad y la informalidad. Entonces, esto es lo que nos motiva a salir a la arena política, a defender el trabajo legítimo, doctor Fernando, que se volvió delito. Y es que sigue ese combate contra los restauranteros, contra los que prestan este servicio indispensable para el desarrollo del país. Claramente, sí, señor, y para eso abordemos otra medida, pico y placa todo el día. Ya la gente no sale a los restaurantes porque cuando tiene que guardar el carro el día entero, no se va a ver motivada a tener que ir a un restaurante. Y si tuviera que ir, pues le toca pagar por moverse. Nosotros hemos presentado una caída en las ventas muy importante empezando el año. Recordemos que fueron dos los pico y placa que nos aplicaron, uno el regional, en donde usted se imaginará ese lunes festivo de Reyes, la desolación en los restaurantes campestres. Y ahora con el pico y placa de todo el día, caídas en ventas que superan el 50% en varios establecimientos. Y usted lo ha dicho muy bien, el sector gastronómico es intensivo en la generación de empleo. Un restaurante, el más pequeño, requiere de 6 personas para funcionar. Y nosotros necesitando no solamente sobrevivir, sino generar empleo de manera importante, que es lo que más demandan los jóvenes, que es lo que más demandan las mujeres, y este que es un sector que más genera el empleo, doctor Fernando, limitándolo y asfixiándolo para que no pueda recuperarse. Entonces, la gran pregunta que nos hacemos es, ¿están buscando que la gente trabajadora, especialmente de Bogotá, no pueda trabajar y nos conviertan a la mayoría en personas inútiles dependiendo de subsidios
para que todas estas políticas antiempresa prevalezcan en Colombia. Yo creo que eso no lo podemos permitir de manera vehemente. Hay que salir a defender al colombiano trabajador. Nosotros, doctor Fernando, usted lo sabe muy bien, venimos de gente trabajadora. La mayoría de colombianos crecimos con el ejemplo del trabajo limpio y legítimo para salir adelante. Pareciera que nos quisieran erradicar esa cultura y convertirnos a todos en dependientes de subsidios. Y estas son las razones por las que usted quiere venir a la Cámara de Representantes representando a Bogotá. Sí, señor, y no solamente en la Cámara de Representantes, sino a nombre de un movimiento reivindicador del desarrollo que es el Movimiento de Salvación Nacional. No olvidemos, doctor Londoño, que una de las obsesiones de Álvaro Gómez Hurtado era el desarrollo. Duró 24 años insistiendo que Colombia tenía que implementar planes similares a los que el sudeste asiático sí aplicó en su momento, y hoy vemos los resultados. Países desarrollados que han resuelto el problema de pobreza, el problema de empleo, mientras en Colombia seguimos perdiendo el tiempo. Yo creo que es muy importante que Bogotá, especialmente, siendo la ciudad donde más se vivió el alvarismo, sepa que este partido regresó, sepa que viene a defender las banderas del desarrollo, del empleo y lo más importante, doctor Fernando, de la pulcritud en la política, porque si de algo dejó legado Álvaro Gómez, es que sí se puede hacer política con moral y que la moral tiene que ser la prevalencia en la acción del servicio público, no lo que estamos viendo, incoherencias, medidas que lo único que hacen es dañar a la gente, y si eso pasa en Bogotá, no lo olvidemos, doctor Londoño, lo que tiende a hacerse en Bogotá se replica en muchas partes del país. Por eso hay que salir a salvar a Bogotá, a defender a Bogotá, y obviamente la bandera nuestra es en torno al derecho al trabajo, al derecho a las libertades económicas, al derecho a que las empresas puedan operar y crecer para que con ellas crezca el país. Bueno, nada menos que eso es el plan que usted tiene para traer a la Cámara de Representantes, doctor Gómez París. Sí, señor, porque ese es otro tema que hay que rescatar, y se lo escuché a la senadora Paola Holguín. Hoy la gente se va detrás de una tendencia, detrás de una moda, del tema que esté en boga, y se desprendió totalmente de las ideologías. Cuando las ideologías son las que pueden comprometer a un ciudadano con un decálogo, con unos principios que orienten su conducta y sus decisiones. Pero no, se abandonaron los principios, doctor Fernando, y terminó pasando lo que el doctor Álvaro Gómez tanto denunció, que es el Estado y todas sus instancias se volvieron congregadoras de complicidades, porque la gente ya no defiende ideas, ya no defiende principios, sino que se vende a lo que más esté rentando en el momento, y yo creo que es un momento de restauración moral donde los ciudadanos debemos volver a conectarnos con esos principios elementales que hacen de Colombia una nación grande. ¿Qué no nos hace grande, doctor Fernando Londaño, sino la herencia de nuestros padres y nuestros abuelos que forjaron este país con honradez, con rectitud? Recuperar esos buenos principios y esos sentidos de apego a la ley, a la patria, a la familia, a todo lo que nos edifica como seres humanos, es el camino que hay que tomar, y dejar esas banalidades a través de las cuales nos vemos rodeados y tentados todos los días, cosas que no tienen profundidad, que no tienen ni Dios ni ley. Yo creo que es el momento de esa restauración moral, y Colombia es mayoritariamente conformada por ciudadanos decentes, pulcros, que lo único que piden es que los dejen trabajar de manera honesta. Bueno, y usted está en la lista de Salvación Nacional, que es una lista cerrada. Luego, votando por la lista, se vota por todos y no hay que salir a escoger y a buscar cuál es el candidato de las preferencias, sino que sí, señor. Salvación Nacional es un todo compacto. Así es, y somos un equipo de gente nueva, unos empresarios, otros profesionales, que entendemos que si no salimos a luchar y a defender esos principios fundamentales, ese acuerdo sobre lo fundamental que nos legó el doctor Álvaro Gómez, pues vamos a perder a Colombia. ¿Y quién cuida al país si no somos los colombianos, doctor Fernando? No van a venir
legiones o misiones extranjeras a defender a Colombia. Nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad, de tal manera que salimos en defensa, en este caso y especialmente de Bogotá, pero pues también es importante que los oyentes sepan que Salvación Nacional cuenta con listas en 16 departamentos y pasa lo mismo, todos somos listas cerradas, todos somos equipos cerrados, aferrados a esos principios del acuerdo sobre lo fundamental. Nada menos que eso, y lo más fácil es votar por Salvación Nacional. Es un solo voto y asunto concluido. ¿Y usted aspira a que los restauranteros salgan a votar ese día? ¿Que no se queden Por supuesto. dormidos? Que no abandonen la lucha en el momento determinante? Por supuesto, doctor Fernando, usted lo ha dicho, este sector es de los que más puede demostrar capacidad de trabajo y de los que más rápida recuperación de empleo le pueden generar al país. Lo hemos visto en países donde valoran la industria y le han dado las herramientas para que se recuperen. Pero también debo decirlo que además de ser un vocero legítimo de esta industria tan importante, representamos todos los sectores productivos que se están viendo amenazados por una alcaldesa antiempresa, una alcaldesa que no hace sino ponerle zancadillas al trabajador honrado, que lo único que hace es tratar de llevar el pan a su hogar de manera legítima sin hacerle daño a nadie. Entonces esto debe congregar no solo al sector gastronómico, sino a todos los sectores que de pronto, doctor Fernando, por estar dedicados a trabajar y a producir, no le hemos puesto atención al tema político, al tema público, y eso nos viene a cobrar una factura cuando estamos trabajando y nos mandan despliegues a cerrarnos los establecimientos cuando no le estamos haciendo daño a nadie. Entonces es hora de sacudirse, es hora de salirse un poquito del formato de estar solamente trabajando y produciendo y tener incidencia directa en la toma de decisiones públicas en defensa del empleo, en defensa de la empresa, porque de verdad, doctor Fernando, la crisis no se supera saboteando al trabajador colombiano, al trabajador bogotano, se supera respaldando a la gente que produce. Mire nada más el POT, que usted sabe que ese es un tema larguísimo que da para muchos programas, lo impusieron a capricho y revive medidas que van a terminar siendo grandes obstáculos para las microempresas de Bogotá, empezando porque van a convertir las licencias de funcionamiento en unas nuevas licencias que eso se había caducado hace 30 años y que para lo único que sirve es para corrupción. Entonces es el momento de que la fuerza trabajadora de Bogotá se pronuncie políticamente y le llevemos estos temas de frente, doctor Fernando, al Congreso, que existan bancadas empresariales de frente, que no sea un tema vergonzante, sino que la producción y el empleo sean centrales en la agenda legislativa de Bogotá y de Colombia. Doctor Enrique Gómez París, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por el Movimiento de Salvación Nacional. No olviden, ¿quieren votar ustedes por esto que nos acaba de contar el doctor Enrique Gómez París, que se va a hacer entre todos los empresarios de la nación? Pues voten por Salvación Nacional y asunto concluido. Solamente por Salvación Nacional, porque el orden de la lista ya está impuesto, ya está determinado, y ya Salvación Nacional cumplió lo que tiene que hacer un partido político: entregarle al ciudadano una propuesta ya definida, culminada, clara, y no ponerlo a que escoja entre las diferentes opciones. 100 opciones, escoja usted una. Pues bien difícil esa determinación del ciudadano votante. El ciudadano votante de Salvación Nacional simplemente vota Salvación Nacional y asunto concluido. Todas estas ideas de Enrique Gómez París serán defendidas ardorosamente en la Cámara de Representantes, es decir, en el Congreso de la República. Don Enrique Gómez París, muy buenos días y muchísimas gracias. Mi gratitud es para usted y todo su equipo, y doctor Fernando, adelante en esa lucha en defensa de la verdad.